En el turbulento siglo XIX surgió una figura luminosa que cambiaría para siempre el destino de innumerables jóvenes. San Juan Bosco, conocido cariñosamente como Don Bosco, no fue solo un sacerdote común, fue un visionario, un educador revolucionario y un santo cuya vida estuvo marcada por milagros, profecías y un amor inconmensurable por la juventud. Infancia y juventud, los primeros pasos de un santo en formación, en una modesta granja de Trivecchi, cerca de Turín, Italia. El 16 de agosto de 1815 nació Juan Melchior Bosco. Desde sus primeros días, la vida de Juan estuvo marcada por el desafío y la adversidad, forjando el carácter del futuro santo. La tragedia golpeó temprano la puerta de los Bosco. Cuando Juan tenía apenas 2 años, su padre, Francisco, falleció, dejando a su madre, Margarita Oquiena, con la abrumadora tarea de criar a 3 hijos en tiempos de gran escasez. Margarita, una mujer de fe inquebrantable y sabiduría práctica, se convertiría en el pilar fundamental en la vida de Juan. «Si quieres ser sacerdote para hacerte rico, no vendré a visitarte. Nací pobre y quiero morir pobre», le advirtió Margarita a su hijo cuando éste expresó su deseo de ser sacerdote. Estas palabras resonarían en Juan durante toda su vida, moldeando su visión de un sacerdocio dedicado al servicio y no al beneficio personal. La infancia de Juan no fue fácil. Además de la pobreza, tuvo que enfrentar la hostilidad de su hermanastro Antonio, quien veía con malos ojos las aspiraciones educativas del joven. A pesar de estos obstáculos, Juan demostró, desde temprana edad, una inteligencia aguda y una habilidad extraordinaria para conectar con otros niños. Fue a los 9 años cuando Juan tuvo el primero de sus famosos sueños proféticos, una experiencia que marcaría el rumbo de su vida. En este sueño se vio rodeado de niños que blasfemaban y peleaban. Un hombre majestuoso le dijo: «No con golpes, sino con la mansedumbre y con la caridad deberás ganarte a estos tus amigos». Este sueño sería la semilla de su futura misión educativa y pastoral. La llamada divina, un sueño que cambiaría el mundo. El sueño de los 9 años no fue un evento aislado en la vida de Juan Bosco. A medida que crecía, estos sueños proféticos se volvieron más frecuentes y detallados, guiando sus pasos hacia su vocación divina. Una noche, Juan soñó que se encontraba en un campo lleno de animales salvajes que se transformaban en corderos mansos. Una voz le dijo: «Este es el campo de tu trabajo. Hazte humilde, fuerte y robusto, y lo que veas que ocurre en este momento con estos animales, lo deberás hacer tú con mis hijos». Este sueño reforzó en Juan la convicción de que su misión era trabajar con los jóvenes más necesitados, aquellos que la sociedad consideraba salvajes e irredimibles. Comprendió que su tarea era transformarlos a través del amor y la educación, convirtiéndolos en corderos útiles para la sociedad y la Iglesia. La llamada divina se manifestó también a través de encuentros providenciales. Un día, mientras se preparaba para celebrar la misa, Juan se encontró con un joven huérfano llamado Bartolomé Garelli. El muchacho no sabía ni siquiera hacer la señal de la cruz. Este encuentro fue un punto de inflexión para Juan, quien decidió dedicar su vida a educar a los jóvenes más desfavorecidos. A pesar de las dificultades económicas y los obstáculos familiares, Juan perseveró en su deseo de convertirse en sacerdote. Trabajó incansablemente, alternando el estudio con diversos oficios para costearse la educación. Su determinación y fe inquebrantable le permitieron superar cada desafío que se le presentaba. Durante estos años de formación, Juan desarrolló una profunda devoción a la Virgen María, a quien consideraba su guía y protectora. Esta devoción mariana se convertiría en uno de los pilares fundamentales de su futura obra educativa. La llamada divina de Juan Bosco
No fue un evento único y espectacular, sino un proceso gradual de discernimiento y crecimiento espiritual. A través de sus sueños, experiencias y encuentros, Dios iba moldeando su corazón y preparándolo para la gran misión que le esperaba. Finalmente, el 5 de junio de 1841, Juan Bosco fue ordenado sacerdote en Turín. Este no era el final de su camino, sino el comienzo de una aventura extraordinaria que transformaría la vida de innumerables jóvenes y dejaría una huella imborrable en la Iglesia y la sociedad. Formación sacerdotal, forjando el carácter de un líder espiritual. El 5 de junio de 1841, en la capilla del arzobispado de Turín, Juan Bosco, con 26 años, se arrodilló ante el altar. Sus manos temblaban ligeramente mientras el arzobispo las ungía con el sagrado crisma. En ese momento solemne recordó las palabras de su madre: «Si quieres ser sacerdote para hacerte rico, no vendré a visitarte». Juan sonrió interiormente, sabiendo que la riqueza que buscaba no era material, sino espiritual. Tras su ordenación, el joven Don Bosco se sumergió en una intensa formación en el convento eclesiástico de Turín. Allí, bajo la tutela del padre José Cafaso, un santo sacerdote conocido como el ahorcado desahorcado por su trabajo con los condenados, Juan aprendió a mirar más allá de las apariencias y ver el potencial de bondad en cada alma. Las calles de Turín se convirtieron en su aula y las cárceles en su campo de misión. Don Bosco caminaba por los barrios más pobres, donde el humo de las fábricas oscurecía el cielo y el ruido de las máquinas ahogaba los sueños de los niños. En las celdas húmedas y oscuras se encontraba con jóvenes delincuentes, algunos apenas niños, cuyos ojos reflejaban una mezcla de desesperación y anhelo de redención. Un domingo de 1841, mientras se preparaba para celebrar la misa, Don Bosco escuchó un alboroto en la sacristía. Al investigar, se encontró con un joven asustado, Bartolomé Garelli, a quien el sacristán estaba regañando por no saber ayudar en la misa. En lugar de echarlo, Don Bosco lo invitó a quedarse y le prometió enseñarle. Este simple acto de bondad fue la semilla del oratorio de San Francisco de Sales, el corazón palpitante de la futura obra salesiana. Mientras Don Bosco se entregaba a su misión, los sueños proféticos continuaban guiando sus pasos. Una noche se vio rodeado de lobos feroces que se transformaban en mansos corderos. Una voz le dijo: «Este es el campo de tu trabajo. Hazte humilde, fuerte y robusto». Don Bosco despertó con la certeza de que su misión era transformar a los jóvenes más difíciles a través del amor y la educación. El nacimiento de un método, la pedagogía del amor y la razón. En las calles polvorientas de Turín, donde los niños trabajadores vagaban sin rumbo, Don Bosco comenzó a dar forma a su revolucionario método educativo. Observaba cómo los maestros de la época usaban el castigo como principal herramienta de enseñanza, y su corazón se rebelaba contra esta práctica. Una tarde, mientras caminaba por un barrio obrero, Don Bosco se detuvo frente a una fábrica. Vio a un grupo de niños salir, sus rostros sucios y cansados, sus espíritus aplastados por largas horas de trabajo. En ese momento tuvo una epifanía. La educación debía ser un acto de amor, no de temor. Así nació el sistema preventivo basado en 3 pilares: razón, religión y amor. Amorevolezza en italiano. Don Bosco creía firmemente que la educación es cosa del corazón y que solo a través del amor genuino se podía ganar la confianza de los jóvenes y guiarlos hacia una vida mejor. En el patio del oratorio, Don Bosco implementaba su método. Los domingos, el lugar se llenaba de risas y juegos. Don Bosco se unía a los muchachos, realizando acrobacias y trucos de magia que había aprendido en su juventud. Entre juego y juego, aprovechaba para enseñar una lección moral o contar una historia inspiradora.
Un día, un visitante observó sorprendido cómo los jóvenes, conocidos por su indisciplina, obedecían alegremente a don Bosco. «¿Cuál es su secreto?», preguntó. Don Bosco sonrió y respondió: «El amor. Haz que los jóvenes no solo sean amados, sino que se den cuenta de que son amados». La pedagogía de don Bosco no se limitaba a la teoría. Enseñaba oficios prácticos, preparando a los jóvenes para ganarse la vida honradamente. En los talleres del oratorio, el ruido de las herramientas se mezclaba con las oraciones y las canciones, creando una sinfonía de esperanza y transformación. Los salesianos, una familia dedicada a la juventud. A medida que la obra de don Bosco crecía, también lo hacía la necesidad de ayuda. Entre los jóvenes que habían crecido bajo su cuidado, don Bosco encontró a sus primeros colaboradores. Estos muchachos, que una vez habían sido lobos, ahora se convertían en pastores para una nueva generación. En 1859, en una pequeña habitación del oratorio, don Bosco reunió a un grupo de sus seguidores más cercanos. Con voz emocionada pero firme, les propuso formar una sociedad dedicada a la salvación de la juventud. Así nació la Sociedad de San Francisco de Sales, los Salesianos. El camino no fue fácil. Muchos en la iglesia miraban con sospecha los métodos poco convencionales de don Bosco. Lo llamaban el cura acróbata y el loco de Turín. Algunos incluso intentaron internarlo en un manicomio, convencidos de que sus visiones y sueños eran signos de locura. Pero don Bosco perseveró, sostenido por su fe inquebrantable y por el amor de sus muchachos. «Prometí a Dios que hasta mi último aliento sería para mis pobres jóvenes», declaró en un momento de dificultad. La familia salesiana continuó creciendo. En 1872, en colaboración con Santa María Dominga Mazzarello, don Bosco fundó las Hijas de María Auxiliadora, la rama femenina de los salesianos. Estas valientes mujeres se dedicarían a la educación de las niñas, llevando la luz del amor de Dios a los rincones más oscuros de la sociedad. En 1876, don Bosco dio un paso más allá, fundando los Cooperadores Salesianos, una organización de laicos comprometidos con la misión salesiana en sus propias vidas y comunidades. «El mundo nos arrastrará si no lo arrastramos nosotros», decía don Bosco, invitando a todos a ser parte de la transformación de la sociedad. A medida que la obra de don Bosco se expandía, también lo hacían sus sueños proféticos. Una noche, tuvo una visión de la expansión mundial de los salesianos. Vio a sus hijos e hijas trabajando en tierras lejanas, desde las heladas estepas de la Patagonia hasta las bulliciosas ciudades de China. Este sueño se convertiría en realidad en los años venideros, llevando la esperanza y el amor de don Bosco a los 5 continentes. Expansión y milagros. La mano de Dios en acción. La obra de don Bosco crecía rápidamente, y con ella su fama de santo viviente. Sus extraordinarios dones espirituales se manifestaban de formas sorprendentes, atrayendo a multitudes que buscaban su consejo y bendición. Se dice que don Bosco realizó más de 800 milagros en vida. Con una precisión asombrosa, predecía el futuro de muchas personas. A unos les anunciaba cuántos años vivirían, a otros les revelaba la profesión que tendrían en el futuro. Pero quizás lo más impactante era su capacidad de leer las almas. Muchos penitentes se sorprendían cuando don Bosco les revelaba sus pecados antes de que los confesaran. Un día, un hombre pobre se acercó a don Bosco, atraído por los rumores de sus poderes milagrosos. Con timidez, le pidió que le revelara los números ganadores de la lotería. Don Bosco sonrió con ternura y le respondió: «Los números mágicos para que ganes en la lotería son estos: 10, 7 y 14. Juégalos en cualquier orden y tendrás éxito». El hombre, emocionado, estaba a punto de salir corriendo para comprar su billete cuando don Bosco lo detuvo suavemente.
Espera, amigo mío. Déjame explicarte el verdadero significado de estos números. El 10 representa los 10 mandamientos que debes cumplir. El 7 simboliza los 7 sacramentos que debes recibir con frecuencia. Y el 14 son las 14 obras de misericordia que debes practicar, tanto las corporales como las espirituales. El santo continuó explicando las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Luego, habló de las obras espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rogar a Dios por vivos y difuntos. Si cumples estas 3 cosas, concluyó don Bosco, ganarás en la mejor y más extraordinaria de todas las loterías, la gloria eterna del cielo. El hombre, conmovido, comprendió la lección. En lugar de ir a la lotería, se dirigió a un asilo para ofrecer una limosna, dando así el primer paso en su camino hacia la verdadera riqueza espiritual. Los pilares de la fe: Eucaristía y María Auxiliadora. La devoción de don Bosco a la Virgen María y a la Eucaristía era el corazón palpitante de su espiritualidad. Esta devoción se manifestó de manera extraordinaria en uno de sus sueños más famosos. Una noche, don Bosco soñó que se encontraba en medio de una feroz batalla naval. Vio un gran navío que representaba a la Iglesia, atacado por todos lados por embarcaciones enemigas. En medio de la tormenta y los ataques, el navío logró anclarse entre 2 columnas que se elevaban del mar. En la columna más alta, don Bosco vio una gran hostia con la inscripción Salus Credentium, salvación de los creyentes. En la columna más baja había una estatua de la Virgen María con el título Auxilium Christianorum, auxilio de los cristianos. Este sueño reforzó en don Bosco la convicción de que la Eucaristía y la devoción a María eran los pilares fundamentales que sostendrían a la Iglesia en tiempos de tribulación. A partir de entonces, intensificó sus esfuerzos para promover la devoción a María Auxiliadora y la adoración eucarística entre sus jóvenes y seguidores. La devoción a María Auxiliadora se convirtió en una característica distintiva de la espiritualidad salesiana. Don Bosco atribuía todos sus éxitos y milagros a la intercesión de la Virgen. Ella lo ha hecho todo, solía decir con humildad, el educador de los jóvenes, transformando vidas con amor. En las calles de Turín, donde el ruido de las fábricas ahogaba los sueños de los niños trabajadores, don Bosco forjó un método educativo revolucionario. El sistema preventivo, como lo llamó, se basaba en 3 pilares fundamentales: razón, religión y amor, amorevolezza en italiano. La educación es cosa del corazón, solía decir don Bosco, y su método era un testimonio vivo de esta filosofía. No se contentaba con simplemente instruir a los jóvenes, buscaba formar buenos cristianos y honestos ciudadanos, una tarea que requería no solo conocimiento, sino también amor y paciencia infinitos. Un día de invierno, mientras caminaba por los barrios más peligrosos de Turín, don Bosco se encontró con un grupo de jóvenes delincuentes. Los muchachos, con rostros endurecidos por la vida en las calles, lo miraron con desconfianza. En lugar de juzgarlos o rehuirlos, don Bosco se acercó con una sonrisa cálida. ¿Les gustaría ver un truco de magia?, preguntó, sacando una moneda de su bolsillo. Los jóvenes, intrigados, asintieron. Con destreza, don Bosco hizo desaparecer y reaparecer la moneda, dejándolos boquiabiertos. Luego, con la misma habilidad con la que había manipulado la moneda, comenzó a tejer historias fascinantes que capturaron la atención de los muchachos. Poco a poco, esos jóvenes que la sociedad había descartado comenzaron a confiar en él. Empezaron a frecuentar su oratorio,
atraídos no solo por los juegos y las historias, sino por el amor genuino que Don Bosco les ofrecía. El método de Don Bosco no se basaba en el castigo, sino en la prevención. Creía firmemente que si se proporcionaba a los jóvenes un ambiente positivo y amoroso, naturalmente elegirían el bien. En el oratorio, los muchachos no solo aprendían a leer y escribir, sino también oficios que les permitirían ganarse la vida honradamente. Una tarde, mientras observaba a los jóvenes trabajar en los talleres del oratorio, Don Bosco se acercó a un muchacho llamado Miguel. El joven, que antes había sido conocido por su temperamento violento, estaba concentrado en su tarea de carpintería. «Miguel», dijo Don Bosco suavemente, «¿recuerdas el día que llegaste aquí?» El joven levantó la vista. Una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. «¿Cómo olvidarlo, Don Bosco? Llegué dispuesto a robar todo lo que pudiera. Y usted, en lugar de echarme, me ofreció un hogar y una oportunidad». Don Bosco puso su mano sobre el hombro de Miguel. «Y mira en qué te has convertido. Un joven honesto y trabajador. Esto, Miguel, es lo que significa ser un buen cristiano y un honesto ciudadano». El sistema preventivo de Don Bosco no solo transformó vidas individuales, sino que también revolucionó la educación de su tiempo. En una época en que el castigo corporal era la norma en las escuelas, Don Bosco demostró que el amor y la razón eran herramientas mucho más poderosas para moldear el carácter de los jóvenes. Visiones del más allá, el cielo, el infierno y el purgatorio. Los sueños proféticos de Don Bosco eran una parte integral de su misión y espiritualidad. Estos sueños, vívidos y cargados de simbolismo, a menudo le proporcionaban visiones del más allá que utilizaba para instruir a sus jóvenes sobre las realidades espirituales. Una noche de 1868, Don Bosco tuvo uno de sus sueños más impactantes. Se vio transportado a un lugar oscuro y aterrador, el infierno. El aire estaba cargado de humo y azufre, y gritos de agonía resonaban por todas partes. Pero lo que más le impactó fue presenciar una reunión de demonios que planeaban la destrucción de su obra. Los demonios discutían acaloradamente sobre qué pecados usar para tentar a los jóvenes salesianos. Uno sugirió la lujuria, otro la gula, un tercero la pereza, pero ninguno parecía satisfecho con estas opciones. «Los hijos de Don Bosco son fuertes», gruñó uno de los demonios. «Han sido bien instruidos contra estos pecados». Finalmente, un demonio se levantó y con voz siniestra propuso: «El orgullo es el pecado que derribó a los ángeles. Seguramente podrá derribar a estos jóvenes mortales». En ese momento, Don Bosco despertó, bañado en sudor frío. Comprendió inmediatamente el significado del sueño y la importancia de cultivar la humildad en sus seguidores. Al día siguiente, reunió a sus jóvenes y les contó el sueño. «Mis queridos hijos», les dijo con voz grave, «el orgullo es el pecado que puede derribar incluso a los más fuertes. Debemos estar siempre en guardia contra él». Este sueño tuvo un profundo impacto en la espiritualidad salesiana. Don Bosco intensificó sus esfuerzos para inculcar la humildad en sus seguidores, recordándoles constantemente que todos sus talentos y logros eran dones de Dios. Pero no todos los sueños de Don Bosco eran sobre el infierno. También tuvo visiones del cielo y del purgatorio que usaba para inspirar a sus jóvenes a llevar una vida virtuosa. En uno de estos sueños, vio una hermosa pradera llena de flores de todos los colores. En medio de la pradera había un magnífico jardín con un palacio resplandeciente. Don Bosco entendió que este era el paraíso prometido a aquellos que vivían una vida de virtud. «El camino al cielo no es fácil», explicaba Don Bosco a sus jóvenes después de contarles este sueño, «pero la recompensa es infinitamente mayor que cualquier sacrificio que podamos hacer en esta vida». Los sueños de Don Bosco no eran meras fantasías o alegorías.
Para él y para aquellos que lo rodeaban, eran mensajes divinos, guías para su misión y para la vida espiritual de sus jóvenes. A través de estos sueños, Don Bosco podía hacer tangibles las realidades espirituales, motivando a sus seguidores a perseverar en el camino de la virtud. Queridos amigos, antes de continuar con la historia de Don Bosco, nos gustaría hacerles una pregunta. Los sueños proféticos de Don Bosco fueron una parte crucial de su vida y misión. ¿Les interesaría ver un video dedicado específicamente a estos sueños extraordinarios? Si es así, dejen un comentario diciendo, sí, quiero saber más sobre los sueños de Don Bosco. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Ahora, sigamos con los últimos años de la vida de este gran santo. Los últimos años. Un legado que perdura. A medida que Don Bosco envejecía, su cuerpo comenzó a mostrar el desgaste de una vida entregada sin reservas a su misión. Sin embargo, su espíritu ardía con la misma intensidad que en sus años de juventud. Continuó trabajando incansablemente por sus jóvenes hasta el último momento, guiado por su lema: Dami animas, caetera tole. Dame almas, llévate lo demás. En los últimos meses de su vida, Don Bosco apenas podía caminar. Sus hijos espirituales lo llevaban en una silla de ruedas para que pudiera visitar los talleres y saludar a los jóvenes. A pesar del dolor físico, su rostro siempre mostraba una sonrisa serena, reflejo de su paz interior. Una tarde de enero de 1888, Don Bosco llamó a su cabecera a Don Miguel Rúa, su sucesor designado. Con voz débil pero llena de emoción le dijo: «Propaga la devoción a María Auxiliadora y a la Eucaristía, y verás lo que son milagros». Luego, reunió a sus seguidores más cercanos y les dio sus últimos consejos. Amen a los jóvenes, especialmente a los más pobres. Amén a María Auxiliadora y al Papa. No olviden que la Virgen María es la fundadora y será la sostenedora de nuestras obras. En sus últimos días, Don Bosco recibía constantes visitas de sus hijos espirituales, exalumnos y amigos. Todos querían una última palabra, una última bendición del Santo de Turín. A cada uno, Don Bosco le dedicaba una sonrisa, una palabra de aliento, un consejo personalizado. El 30 de enero, sintiendo que su fin estaba cerca, Don Bosco pidió los últimos sacramentos. Pasó la noche en oración, rodeado de sus hijos más cercanos. En la madrugada del 31 de enero de 1888, Don Bosco abrió los ojos por última vez. Con un hilo de voz, pronunció sus últimas palabras: «Digan a mis jóvenes que los espero a todos en el paraíso». Con estas palabras, Don Bosco cerró los ojos y entregó su alma a Dios. Tenía 72 años y había dedicado más de 50 de ellos al servicio de los jóvenes más necesitados. La noticia de su muerte se extendió como un reguero de pólvora por Turín y más allá. Miles de personas, desde los más humildes trabajadores hasta los más altos dignatarios, acudieron a rendirle homenaje. Las calles de Turín se llenaron de gente que quería dar un último adiós al padre de los jóvenes. El funeral de Don Bosco fue una manifestación impresionante de amor y gratitud. Las autoridades tuvieron que intervenir para controlar la multitud que quería tocar el féretro, llevarse un recuerdo, estar cerca por última vez de aquel que había sido para tantos un padre, un maestro, un amigo. Pero la muerte de Don Bosco no fue el final de su obra. Al contrario, fue el comienzo de una nueva etapa. Sus hijos espirituales, inspirados por su ejemplo y guiados por sus enseñanzas, continuaron su misión con renovado vigor. La semilla que Don Bosco había plantado en Turín comenzó a dar frutos en todo el mundo. El legado de Don Bosco perdura hasta nuestros días. Su método educativo, su amor por los jóvenes, su confianza en la divina providencia siguen inspirando a miles de educadores, sacerdotes y laicos en todo el mundo. La familia salesiana que él fundó continúa creciendo y llevando esperanza a los jóvenes más necesitados en los 5 continentes.
Como don Bosco había predicho en uno de sus sueños proféticos, su obra se extendió de un extremo del mundo al otro. Hoy, los salesianos están presentes en más de 130 países, continuando la misión de su fundador de formar buenos cristianos y honestos ciudadanos. El legado de don Bosco es un testimonio vivo de que el amor, la fe y la dedicación de una sola persona pueden cambiar el mundo. Su vida nos recuerda que todos estamos llamados a ser signos y portadores del amor de Dios, allí donde nos encontremos, especialmente para aquellos que más lo necesitan. Oración a San Juan Bosco. Oh San Juan Bosco, amigo de los jóvenes y padre de los desamparados, tú que dedicaste tu vida a la salvación de las almas, enséñanos a ver el rostro de Cristo en cada joven que encontremos. Danos tu corazón ardiente de amor por Dios y por el prójimo, tu perseverancia en las dificultades y tu confianza inquebrantable en la divina providencia. Ayúdanos a ser, como tú, instrumentos del amor de Dios en el mundo, educadores pacientes y amorosos, constructores de un mundo más justo y fraterno. Que siguiendo tu ejemplo podamos ganar la verdadera lotería del cielo, viviendo los mandamientos, recibiendo los sacramentos y practicando las obras de misericordia. Intercede por nosotros ante María Auxiliadora, para que nos guíe en nuestro camino hacia la santidad. San Juan Bosco, ruega por nosotros y por todos los jóvenes del mundo, especialmente por aquellos que más necesitan amor y esperanza. Amén.